Buenas horas, sean todos bienvenidos. Vamos a tratar en este breve video acerca de las escuelas helenísticas. En este momento vamos a hablar acerca de la definición, el contexto y los temas propios de este periodo. Empezamos. Definición: helenístico. Según Gustav Droysen, dice que helenístico es lo propio de lo helénico. Helénico era el nombre propio de los griegos, ¿no? El término griego fue acuñado por los romanos. Ellos se hacían llamar helenos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de lo helenístico se refiere al periodo, ¿no?, donde se da la propagación de la cultura griega a raíz de las conquistas de Alejandro Magno. Las escuelas helenísticas, en sentido estricto, son dentro de la filosofía este periodo propio en donde hay una sucesión de pensamiento organizado en torno a un fundador, a un iniciador y a unos seguidores que van a hacer cohesión dentro de una propia escuela, ¿no? Entonces, por eso decimos, el periodo filosófico es el periodo helenístico. Y también hay una historia, el periodo de la historia griega que se llama también el periodo helenístico. Entonces, etapa histórica, estamos hablando en el periodo de la Grecia, en el periodo del helenismo, en el siglo V a.C., en donde predomina la figura de Alejandro Magno. Entre las características vamos a encontrar pues las conquistas de este señor, ¿no? ¿Cómo empieza la historia de Alejandro Magno? Alejandro Magno es un personaje histórico muy importante en la historia antigua. Este señor nace en Macedonia. Macedonia era un reino en el norte de Grecia, ¿no? Acá tenemos al norte Macedonia, Macedón dice, y luego pues están la Grecia continental y la Grecia insular. Entonces Alejandro nace y vive en Macedonia bajo la figura pues del príncipe, y luego pues asume el mandato tras la muerte de su padre Filipo, ¿no? Y él es quien va a predominar en este periodo sus conquistas. A ver, hay que entender lo siguiente. Estamos en que previo al periodo helenístico está la época clásica, en donde cada uno de estos pueblos, ¿no?, ciudades, estados, hacen llamar ellos polis, guardan una autonomía política, económica, ¿no?, formas de gobierno, etcétera, ¿no? Y con Alejandro, pues la primera idea que él tiene es la de unificar todo Grecia, ¿no?, todo lo helénico. Y esto lo va a infundir sobre todo su maestro, que es Aristóteles, ¿no?, hacer de la Grecia una gran nación. Pero él no se queda ahí tranquilo, ¿no? Alejandro había crecido con la idea de ser un ser divino. Su madre Olimpia le había infundido esta idea, y es por eso que él emprende grandes conquistas, sintiendo de que tiene a los dioses de su parte y que nadie lo va a vencer, que es una especie de divinidad, un ser inmortal. Y eso lo lleva pues a unificar esfuerzos, gente que lo siguen, que lo ven como algo especial, y va a conquistar toda esta extensión inmensa de territorio que en un momento exacto va a ser uno de los imperios más grandes de la antigüedad, ¿no? Incluye pues Grecia, incluye Medio Oriente, Palestina, Medio Oriente, el norte de Egipto, ¿no?, Persia, Mesopotamia, parte de la India y hasta las fronteras con China. Toda esta extensión magna de territorio fue lo propio de este periodo, ¿no? Entonces imaginen, de pasar de una polis pequeña, ¿no?, con unos cuantos miles de ciudadanos, a esta inmensidad de imperio donde pues casi nadie se conoce, ¿no?, y que todo es dominado, ¿no?, por la figura de un solo hombre, que es Alejandro Magno. Dentro de esto se dan los siguientes cambios.
o siguientes características. Primero hay un cambio en la espiritualidad griega, ¿no? En la época clásica tenemos la idea de la polis, las ciudades-estado. Los ciudadanos nacían, vivían y morían en una polis, se tenían una identificación plena con su polis, en la cual tenían que vivir unas virtudes cívicas precisas, ¿no? La honestidad, la amistad, el compañerismo, etcétera, ¿no? Trabajar todos para la polis, ¿no? Para alcanzarse el máximo desarrollo. Y pues aquí habían las grandes obras que habían teorizado acerca de cómo era la mejor forma de alcanzar este desarrollo común de toda la polis. Entre ellos tenemos la República de Platón y la Política de Aristóteles. Se consideraba que la ciudad-estado, la polis, era la mejor forma de poder desarrollar al individuo, ¿no? Identificándose plenamente. En la era helénica o la época helénica, pues al surgir la idea del imperio, los individuos, los que son parte de este imperio, ya no son ciudadanos, no se sienten ciudadanos, sino más bien súbditos. Hay un imperio, hay unos generales, hay alguien que gobierna y los demás son súbditos que tienen que obedecer, ¿no? En la cual las virtudes cívicas también desaparecen. Ahora lo que prima son los estudios, el conocimiento, qué tan hábil o qué tan útil eres para el imperio, y las disposiciones generales, las habilidades que tú tengas en ciertos campos, ¿no? La monarquía, se habla de una monarquía universal y divina, en la cual pues se da una distinta reunión de ciudades, países y razas diversas. Entonces este es el imperio de Alejandro, que logró cohesionar, unificar, ¿no? Conquistar, y que mientras que Alejandro vivió, pues se mantuvo así casi intacto. Luego, tras la muerte, se comienzan a dividir, ¿no? Por eso es que tenemos el estado griego de Bactriana, el estado parto, el Seleucida, los egipcios, ¿no? El imperio egipcio de los tolemaicos, etcétera, ¿no? Y cada uno de ellos se queda pues al cargo, cada uno de los generales de Alejandro Magno. Luego surge la idea de cosmopolitismo. ¿Qué significa esta idea? ¿Qué es lo cosmopolita? Cosmopolita es el ciudadano del cosmos, o el ciudadano del universo, ciudadano del mundo, ¿no? Entonces, como los ciudadanos ya no se identifican con una polis precisa, sino con todo el universo, se da una nueva identidad, ¿no? Una nueva identidad. Y ahora lo que es importante es el imperio, es la reunificación de los hombres y de los dioses. El panteón de los dioses griegos se expande. Ahora pues son infinidad de dioses que están siendo traídos, adaptados adentro de la cultura griega, ¿no? Por eso dice, el cosmopolita se identificaba en primer lugar como funcionario. ¿Qué es un funcionario? Pues alguien que cumple una función y nada más, ¿no? Ya no tienes que administrar o ser responsable por eso, sino tú haces tu trabajo y nada más, ¿no? Dice como mercenario, donde antes eras soldado, ¿no? Mercenario significa que vas, conquistas, ganas un botín, te haces rico, etcétera. Peleas bien, pero también te haces rico, ¿no? Etcétera, ¿no? Con una actitud de desinterés, incluso de aversión por la política y los asuntos del Estado. Aquí es cuando se comienza a dar la ruptura entre ética y política. En el periodo previo, las grandes teorías, las grandes obras de Aristóteles y Platón hablan de que tiene que haber una estrecha relación entre la ética y la política, ¿no? La ética busca el bien del individuo y la política el bien de toda la polis, y tienen que estar estrechamente emparentados. A partir de ahora ya no, porque como el imperio es inmenso, el imperio es vasto, en el imperio hay diferentes culturas, razas, etc. Entonces, ¿cómo cohesionar la política de todo? Es difícil. Entonces ahí ya se da una distinción. Lo ético, lo que tú tienes que lograr hacer, no tiene nada que ver con la política, ¿no? El descubrimiento del individuo, ¿no? La vida cívica se degrada. Surge el concepto de individuo, ¿no? Antes el individuo pues estaba subsumido en la idea de participación dentro de la polis, ¿no? Ahora ya comienza a tener conciencia de que yo tengo que preocuparme más por mí mismo
que por la polis, que ya no existe, ¿no? Y en el imperio pues nadie se va a ocupar de mí, ahora somos cantidad ingente de personas y cada uno mira por su propio bien, por su mejor desarrollo, ¿no? Y ahí se da una acentuación del individualismo y del egoísmo, ¿no? Entonces la pregunta de la ética comienza a dirigirse en otro sentido. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer para vivir bien? Esa sería la pregunta central. Y por otras características es que se dan el hundimiento de prejuicios racistas. Los griegos eran en ese aspecto bastante sectarios, diferenciando, ¿no? Y yo soy griego, ¿no? Yo soy ateniense, yo soy espartano, yo he recibido una cultura, ¿no? Y en cambio tú que eres bárbaro, tú no puedes recibir esta cultura porque tu naturaleza le impide ser culto, ¿no? Entonces Alejandro rompe con esto y lo que hace va a ser instruir a miles de jóvenes en los ideales, en los cánones de la cultura griega, que incluye pues la educación, la paideia y el arte de la guerra, ¿no? Y para acentuar esto se da matrimonios interraciales entre los generales de Alejandro con pues las grandes hijas de los dignatarios de los macedonios y persas, ¿no? Por lo tanto, volvemos, estamos en el periodo de la filosofía griega llamado helenístico, también llamado soteriológico. Este término soteriológico deriva de soter, que significa salvación, es el periodo de la salvación. ¿De qué salvación estamos hablando? Es que el problema central es un problema de la ética. O sea, la ética, una de las preguntas centrales es el tema del fin último, el tema de la felicidad. O sea, ¿para qué tengo que vivir? Bueno, para ser feliz. Entonces, la pregunta básica es, o el problema básico es, ¿qué es lo que yo tengo que hacer en mi vida para alcanzar salvarme? En ese sentido, ser feliz se traduce en la salvación, ¿no? En la salvación. Estamos en el periodo de las grandes síntesis en esta comparativa. Pues aquí se trataron todos los temas, está Aristóteles y Platón, ¿no? Se centra sobre todo el tema de la metafísica. En el periodo helenístico quedó ligado pues a la necesidad de dar sentido a la vida. Imaginen un imperio que se va destruyendo, se va acabando, ¿no? Y donde tú ves que las formas culturales, las formas orgánicas del Estado, de lo que ellos conocían como lo civil, etcétera, se iban destruyendo, iban modificando rápidamente, ¿no? Entonces aquí por eso es que la pregunta central es la pregunta por la ética, la pregunta por la felicidad o la realización del hombre. Temas dominantes, está el tema de la física o de la filosofía de la naturaleza, el tema de la educación, el tema de la religión, la crítica a los dioses o el papel de los dioses, ¿no? Y el tema de la política, pero sobre todo de todo esto ligado a la preocupación central de la ética. Luego, en escuelas y representantes, pues solamente los voy a mencionar. Tenemos las 4 primeras escuelas, las más principales, las más importantes son el cinismo, el epicureísmo, el estoicismo y el escepticismo. Cada una de ellas tiene un iniciador y unos seguidores o filósofos que estudian en cada una de estas escuelas o asumen un pensamiento ligado a estas escuelas. Entonces aquí son estas escuelas las que tienen una predominancia a través del tiempo dentro de la cultura romana, ¿no? Los romanos van a conquistar a los griegos en el siglo I antes de Cristo y luego estas escuelas tienen una influencia en la época romana, en donde vamos a encontrar filósofos que están asociados a cada una de estas escuelas. Bueno, eso lo verán en otro video. Eso fue todo. Muchas gracias.